siento obligado de corazón a agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto, autoridades civiles, autoridades eclesiásticas, cofrades, familias, amigos y todos los que habéis acudido a acompañarnos en esta inauguración y lectura del pregón. Especialmente me gustaría dar las gracias a don Juan Pedro Pedrero Gómez, presidente de la cofradía, por su propuesta y también por la compañía que me ha ofrecido a lo largo del proceso de preparación de este texto. Es para mí un gran honor, pero en cierta medida también es una gran responsabilidad, puesto que con este reconocimiento he entendido que se ha querido poner en valor el papel que durante los últimos años han jugado sanitarios e investigadores. Tengo muy claro que es una responsabilidad que es de mi valía, o la valía que mi persona tiene, pero voy a intentar estar a la altura de lo que esta comunidad que constituye este conjunto de profesionales, que me consta han aportado todos sus conocimientos y se han dejado la piel para salir lo antes posible de la situación sanitaria que hemos sufrido, se merecen. Y también de lo que se merece el conjunto de la sociedad, porque como a estas alturas ya todos sabemos, en escenarios como que hemos vivido, el rol que jugamos cada uno de nosotros es fundamental. Remar todos en la misma dirección ha sido uno de los factores cruciales que nos ha permitido estar hoy aquí, dando inicio, en estas condiciones, a las fiestas que veneran a nuestro patrono, San Segundo. Son ya más de 20 años los que llevo viviendo en la ciudad de Ávila, si bien, como se ha comentado en la presentación, ya desde niño la visitaba con frecuencia. Y es precisamente en una visita familiar a esta iglesia donde tengo uno de mis primeros recuerdos de infancia en nuestra ciudad. Fue una jornada en la que la familia se recuerda con frecuencia y con cierto humor, ya que al finalizar la visita y abandonar la iglesia, se dejaron a Juan, el más pequeño de la familia, frente al altar, sentado en uno de estos bancos que podemos ver aquí. ¿Y quién me iba a decir a mí que tanto tiempo después iba a tener el placer de compartir el día de hoy con ustedes, siendo el pregonero de las fiestas de San Segundo? Mis conocimientos acerca de la figura de nuestro patrón y de las tradiciones que su historia ha motivado son reducidos, muy básicos. Y a pesar de que he intentado durante estas últimas semanas ilustrarme sobre todo ello, en la medida que me ha sido posible, me consta que les merecen los conocimientos que muchos de ustedes poseen y a los que los pregoneros y pregoneras que me han antecedido han plasmado en sus pregones. En todo caso, voy a intentar trazar un pequeño recorrido por la historia de nuestro patrón, salpicándolo, si soy capaz, con algunos paralelismos que, por derivarse de comportamientos muy arraigados en la naturaleza humana, he ido encontrando en la percepción que la sociedad tiene de la ciencia y con algunos acontecimientos que han ido surgiendo en la gestión de la crisis sanitaria que todos hemos protagonizado en los últimos tiempos. Es bien sabido que Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Esiquio fueron los 7 clérigos cristianos ordenados en Roma por los discípulos del apóstol Santiago el Mayor y designados por San Pablo y San Pedro para marchar a Hispania en el siglo I en misión evangelizadora. Las aventuras que por aquí vivieron desde su llegada parece ser que como mínimo fueron intensas, lo que se ejemplifica maravillosamente en un episodio protagonizado por los varones apostólicos al tocar el suelo de la península ibérica. Es un relato que recogen manuscritos del siglo X, pero transmiten información de entre los siglos VIII y IX. Y dicen que parece ser que estos 7 varones arribaron en Acci, la actual Guadix, cuando allí se estaba celebrando las fiestas paganas en honor a Júpiter, Mercurio y Juno. Su llegada no debió ser bien entendida por los habitantes de Acci, que según se transcribe en los documentos citados, emprendieron una persecución a los recién llegados que finalizó en el entorno de un río cercano. Más concretamente en un puente, en el que estuvieron a punto de darles caza. Lo que no ocurrió debido a que el puente, milagrosamente quebró, quedando los 7 varones apostólicos a salvo. Posteriormente, una mujer de nombre Luparia se interesó por ellos, les dio cobijo y los escuchó, convirtiéndose a continuación al cristianismo después de haber levantado un altar en honor a San Juan Bautista. La incertidumbre que este episodio emana, el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que llega del ultramar, es un sentir muy arraigado en nuestra sociedad en muchos ámbitos, y también lo es frente a los nuevos aportes que llegan desde diferentes disciplinas científicas. Resulta paradójico, sin embargo, que entendamos como algo natural la ingente cantidad de aportes científicos que nos permiten desarrollar nuestro día a día en las condiciones en las que estamos habituados. Rechazando en cierta medida, o en ocasiones despreciando en el peor de los casos, u obviando el trabajo de quienes lo hacen posible. En los últimos años hemos sido protagonistas de un acontecimiento científico histórico, sin precedentes, mediante el que está siendo posible controlar
Una pandemia que por las características del agente patógeno que la ha provocado y por las características demográficas de la población huésped y su movilidad a escala mundial, suponían un problema sanitario extremadamente grave y de muy difícil resolución a corto plazo. Un virus con una tasa de mutación notable que resulta tan contagioso y provoca que enferme de extrema gravedad un porcentaje pequeño pero significativo de la población, mientras el resto de la población contagiada, con síntomas leves o sin síntomas evidentes, es capaz de transmitir la infección, es probablemente el peor de los escenarios posibles que nos podemos encontrar desde el punto de vista epidemiológico. La manera en la que se ha abordado el control de esta epidemia ha sido revolucionaria. No existen precedentes en el desarrollo de respuestas profilácticas globales y razonablemente coordinadas, como las que se han aplicado con elevada efectividad. Ni tampoco los hay en lo referente al desarrollo de vacunas en un plazo tan corto y utilizando tecnologías que hasta ahora no se habían aplicado con estos fines. Y a pesar de todo ello, en diferentes sectores y etapas de la evolución de la epidemia, el rechazo a los aportes que llegaban desde las comunidades clínica y científica ha sido más que evidente. Las alusiones a recortes de una malentendida libertad individual resultan desde todo el punto de vista inaceptables, cuando precisamente la mayor parte de los desarrollos científicos que empapan nuestras rutinas están orientados a dotar a nuestras sociedades de una mayor libertad, entendiendo esta como la capacidad del conjunto de la sociedad para que sus integrantes puedan elegir y desarrollar sus actividades vitales con la mayor independencia posible frente a los rigores que nos plantea el entorno, así como modular su influencia sobre dicho entorno para que sus condiciones sean lo más benévolas posibles con su porvenir y el de las generaciones futuras. Si retomamos el discurrir del periplo de los varones apostólicos, cabe mencionar que tras su llegada se separaron para dar noticia del cristianismo por distintas regiones de la península. Como sabemos, todos ellos, excepto uno, se quedaron en la provincia bética, cerca del lugar donde tomaron tierra. Según la tradición, San Segundo fue un poco más allá, adentrándose en la meseta y estableciendo en nuestra ciudad su residencia. Aquí fundaría la primera comunidad cristiana abulense y erigiría, en este mismo lugar donde nos encontramos, una iglesia dedicada al Salvador. La tradición nos cuenta que por todo ello San Segundo de nuevo sufrió persecución y también martirio, quedando su sepulcro olvidado y desatendido. No existen documentos que permitan certificar con total rotundidad que San Segundo fue el primer obispo de Ávila. Sin embargo, no es necesario esperar hasta la aparición de las reliquias en el 1519 para encontrar algunos textos entre los siglos XII y XV que relacionan inequívocamente la figura de San Segundo con la ciudad de Ávila. Estos documentos constituyen, desde luego, argumentos de peso a tener muy en cuenta frente a lo que ciertos autores han denominado como la invención de un santo. La aparición de las reliquias en esta misma iglesia, que en ese momento estaba dedicada a Santa Lucía y San Sebastián, y formaba parte de un próspero y bullicioso arrabal extramuros, se produjo durante unas reformas que estaban llevando a cabo en el templo. Reformas que dejaron al descubierto un sepulcro de piedra, en cuyo interior aparecieron unos restos óseos, junto a un roquete, una mitra, un cáliz, una patena, un anillo de oro y un letrero que rezaba Sanctus Secundus. El origen de algunas de estas reliquias genera de nuevo dudas, ya que algunos de los objetos encontrados no podían ser originarios del siglo I, sino que se correspondían con un enterramiento muy posterior. La explicación a estas nuevas dudas se abordó buscando un hecho que pudiera justificar con suficiente verosimilitud su aparición, proponiéndose que, tras la conquista árabe, la sociedad cristiana abulense habría camuflado los restos de San Segundo, enterrándolos con vestiduras, objetos y símbolos de este preciso momento, de un periodo muy posterior. La aparición de los restos de San Segundo en 1519 dio lugar a una serie de disputas entre los hermanos de la cofradía y el cabildo catedralicio en torno al lugar donde debían ser veneradas y custodiadas las reliquias aparecidas. En un primer momento se decidió que el cuerpo quedara en la ermita, mientras que el anillo, el cáliz, serían trasladados a la catedral. Sin embargo, en 1594 los restos de San Segundo fueron definitivamente trasladados a la catedral durante el obispado de don Jerónimo Manrique de Lara, hecho que coincidió con la aprobación por parte del Papa Clemente VIII del nuevo oficio de San Segundo como patrón de la ciudad, relegando a San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta de Talavera, y la construcción de la capilla de la catedral, conmemorándose todo ello con una gran fiesta en la que participó toda la ciudad durante nada menos que 8 días.
Más allá de las disputas y luchas de poder que pudieran haberse generado en torno a la custodia de las reliquias, este último episodio evidencia un elevado grado de implicación, en este caso de la sociedad aulense, con el destino de los restos de su patrón y de todo aquello que envuelve a su figura. Este compromiso, por sí solo, ya es un motivo de mucho peso en la justificación de la idoneidad de la figura de San II como patrón de nuestra ciudad. Y en lo referente al compromiso, a la implicación de la sociedad, pero en este caso con respecto a la ciencia, ciertamente es una asignatura que tenemos pendientes aquellas que la practicamos. Porque es evidente que no estamos siendo capaces de contribuir de una manera efectiva a la integración de la misma, o a la integración adecuada de la misma en la estructura de nuestras comunidades. La ciencia en demasiadas ocasiones se percibe como algo ajeno. Esta desafección quizá es menor cuando la ciencia ofrece soluciones certeras y rápidas a problemas que se han planteado en el corto plazo y que el conjunto de la sociedad demanda con especial interés o necesidad aguda. Son varios los milagros que tradicionalmente se han atribuido a nuestro patrón. Además del relatado en el episodio de la arribada en Acci, nos encontramos con la sanación de Francisco Arroyo, el albañil que descubrió el sepulcro y que arrastraba dolencias en la espalda, y con el que protagonizó el propio obispo don Jerónimo Manrique de Lara, responsable del traslado de los restos de San II a la catedral, que, enfermo de gravedad y ya después de haber recibido la extrema unción, sanó tras encomendarse a San II y a la Virgen de la Soterraña. La fe no ha de estar condicionada por el hecho de que se hayan producido o no milagros relacionados con la figura, en este caso la de San II, o creencia que motiva su profesión, sino más bien lo contrario. Sin embargo, la existencia de estos milagros es desde luego un factor muy relevante con un impacto claro en la devoción. Los milagros no son un negociado de la ciencia, pero ciertamente una buena parte de los avances científicos suponen auténticas revoluciones cuando son divulgados o implementados en nuestras rutinas. Hecho que debiera contribuir decisivamente a reforzar la percepción que la población tiene de los colectivos que han permitido su desarrollo o enunciado. Lo paradójico es que existe una ingente cantidad de aportaciones que deberían justificar no una devoción, pero sí una confianza inquebrantable hacia la ciencia y las personas que la practican por parte de la sociedad. Pero ciertamente no siempre es así. Gran parte de la responsabilidad de que esto ocurra, como comentaba antes, es de las propias personas que practicamos ciencia. Es evidente que deberemos abrir de par en par nuestros laboratorios al conjunto de la sociedad, implicándola mucho más intensamente en el conocimiento de los procesos que esta práctica aplica y en el significado e implicaciones de los resultados obtenidos. Como comentaba antes, sí es cierto que el conjunto de la sociedad suele tener una mayor consideración con aquellas aportaciones que en el corto plazo y de manera extraordinariamente efectiva vienen a solucionar problemas críticos o de especial interés. Pero cuando la temática de los trabajos se encuentra alejada del cortoplacismo en el que desarrollamos nuestro día a día, la confianza en el mundo de la ciencia cae estrepitosamente. En el ámbito académico, en ningún caso se discrimina entre una ciencia que soluciona problemas y otra que intenta evitarlos. En ambos casos, el método aplicado y los exhaustivos controles de calidad que deben superar los trabajos realizados son exactamente los mismos. La ciencia se constituye como una herramienta social extraordinariamente potente cuando desarrolla su capacidad predictiva de fenómenos globales, y es en este último caso donde, paradójicamente, la sociedad valora la ciencia en menor medida. Actualmente la ciencia nos está avisando de la existencia de diferentes fenómenos globales que pueden afectar a nuestro porvenir. Entre estos existen dos grandes amenazas que pueden comprometer nuestra libertad, entendiendo a esta, según se describe unos párrafos más arriba, como la capacidad del conjunto de la sociedad para que sus integrantes puedan elegir y desarrollar sus actividades vitales con la mayor independencia posible frente a los rigores que nos plantea el entorno, así como modular su propia influencia sobre dicho entorno, con el fin de contribuir a que sus condiciones sean lo más benévolas posibles con su porvenir y el de las generaciones futuras. La contribución del ser humano al calentamiento global del planeta Tierra y la pérdida de la biodiversidad son dos de los graves problemas a los que nos estamos enfrentando actualmente. Las consecuencias de ambos hoy en día ya son evidentes, pero en las próximas décadas sus efectos, si no introducimos cambios drásticos en nuestro modelo productivo, llegarán a ser mucho más severos. Al igual que está ocurriendo con la lucha frente a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, la lucha frente a estos dos graves problemas que amenazan nuestro bienestar y nuestro porvenir precisa de la implicación de todos nosotros. Es posible, con respecto a esto último, que precisemos escuchar las cosas de manera diferente, del mismo modo que Luparia supo escuchar a los 7 extraños que llegaron de ultramar con un mensaje nuevo, un mensaje en cierta medida transgresor, un mensaje que logró entender y le permitió obrar en consecuencia.
No quisiera extenderme más, espero que les haya parecido bien, que el presente pregón haya versado no solo acerca de San Segundo y las tradiciones que su figura ha promovido en la sociedad abulense, sino que también lo haya aprovechado para hacer un pequeño ejercicio de esa divulgación que, como antes les comentaba, tan importante me parece. Muchísimas gracias por su atención y gracias también de nuevo a quienes me han permitido compartir con ustedes estas palabras. A todos les deseo unas felices fiestas de San Segundo.